decirle a mi corazón que deje de latir, más bien olvida eso, no, no repitas eso, te pido amor, tan solo un cachito de tu corazón, un cachito de tu corazón, un cachito de tu corazón. Soy un adicto de tu corazón. Pequeñita de mi corazón, pequeñita de mi corazón, pequeñita de mi corazón, pequeñita de mi corazón. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por conectarse a este webinar sobre los cambios tributarios y su impacto en las inversiones. La verdad que estoy muy impresionado y alegre por la enorme convocatoria que hemos tenido para el evento. Hay cientos de personas conectadas, lo que demuestra el interés de este tema que viene hace meses en la agenda pública y obviamente que ha sido parte de las conversaciones que hemos tenido con ustedes, nuestros clientes, en estos meses. Eh, Antes de comenzar, quisiera hacer una aclaración muy importante. Banco Itaú no realiza asesoramiento tributario. Banco Itaú Uruguay no realiza recomendaciones sobre impositivas, eh, pero sí entendemos que el tema es de interés, que el tema está en boga. Por lo tanto, no podemos, ante el efecto que esto tiene en sus inversiones, afecta directamente la rentabilidad de sus inversiones y más estos cambios que hemos tenido en los últimos meses, no podemos no hablar del tema, no podemos exponer, no podemos traer a profesionales en la materia a contarnos la experiencia, a contarnos los cambios y a contarnos fundamentalmente qué es lo que hoy está vigente y lo que puede venir para adelante. Si hacemos y retrotraemos un poquito el tiempo hacia atrás, todos estos cambios comenzaron a fines del año pasado, en diciembre, y particularmente el 16 de diciembre del año pasado se promulgó la nueva ley de presupuesto. Esto dio el marco normativo general, estableció un reglamento general que después, en variadas reglamentaciones, algunas del Ministerio de Economía, otras de la propia DGI y probablemente alguna más que vendrá en el futuro, se empezó a bajar a tierra el tema. Para eso estamos hoy aquí, por esos cambios y los que ha impuesto
y lo que ha cambiado desde ese nuevo marco normativo y reglamentación. Y con ese objetivo nos acompañan hoy en el banco tres profesionales de la materia, a quien voy a empezar a saludar ahora, tres personas que han estudiado desde el comienzo el tema y están empapados obviamente en todo lo que ha cambiado y todos los efectos que eso tiene en las inversiones para las personas físicas residentes uruguayos. Lo paso a presentar un poquito. Javier Otegui, contador, socio de Guyer y Regules, especialista tributario. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias, Seba, por la invitación. Aldo Ciñano, contador, socio de KPMG, especialista tributario. Gracias también por estar acá y por la disposición de siempre. Y Isabel Laventur, doctora, socia de Ferrer Abogados, especialista en tributación también. Isabel, gracias por estar acá y darnos tu visión sobre el tema también. Muchas gracias por la invitación, un placer. La dinámica de la charla o webinar, muy sencilla. Yo iré haciendo algunas preguntas a ustedes. Obviamente no es un examen, no los voy a matar, quédense tranquilos con esto, que si estudiaron están bien. En esas preguntas obviamente las voy a ir dirigiendo a cada uno, pero pueden irse complementando y demás. Y obviamente capaz que yo repregunto como para establecer alguna apreciación sobre lo que van diciendo y fundamentalmente el efecto de eso en alguno de los temas del banco y de nuestros clientes. Después de eso hay, mediante el Teams, un espacio abierto en la parte de preguntas como para que los clientes puedan ir ustedes entrando las consultas que quieran al banco. Obviamente podremos responder y ahondar sobre temas generales, consultas específicas que es natural que salgan. No solo no es nuestro métier, sino que además no podremos, obviamente, exponerlas aquí. Vamos a comenzar sin otra vez, por las dudas, recordar el famoso disclaimer: Banco Itaú Uruguay no realiza asesoramiento tributario, no realiza recomendaciones impositivas, simplemente estamos poniendo este tema sobre la mesa, compartiéndolo, capacitando a ustedes clientes, capacitándonos a nosotros, porque este cambio normativo del último año ha establecido muchos temas, muchas dudas y obviamente también alguna cosa muy positiva que hablaremos ahora. ¿Tá? Vamos a comenzar. Abro la pelota al lateral. ¿Tá? Ahí. Javier, ¿qué cambió específicamente la ley de presupuesto en relación al IRPF por renta del exterior y desde cuándo? Bien, perfecto. Buenos días a todos, gracias de vuelta por la invitación. Antes de contarte qué cambiar, te voy a contar un poquito cómo era el régimen antes. Nosotros teníamos hasta el 31 de diciembre de 2025, que cuando un inversor tenía, llamarle acciones, bonos o inversiones financieras en el exterior, únicamente estaban grabados los rendimientos de capital mobiliario, básicamente intereses y dividendos. Pero si yo tenía un bono y lo vendía, tenía una acción y la vendía, que eso se llaman incrementos patrimoniales, como lo vamos a ahondar un poco más adelante, eso no estaba grabado. Lo mismo si yo tenía un inmueble en el exterior y lo arrendaba, eso tampoco estaba grabado. ¿Tá? La tasa general era del 12%, que es lo que cambia a partir del 1 de enero de 2026, cuando entra en vigencia la ley de presupuesto que vos comentabas, Seba. Básicamente pasan a estar grabados también los incrementos patrimoniales. Esto es la venta de acciones, la venta de bonos, las ventas en general de activos en el exterior. Y a su vez, por ejemplo, si tengo un inmueble en el exterior y yo lo arriendo, eso también va a pasar a estar grabado. Todo va a estar grabado al 12%, después vamos a ver más adelante cómo se computan retenciones que me hagan afuera, créditos fiscales y demás, eso lo vamos a ver más adelante. Pero a priori, como primer gran cambio, es que antes solo me grababas los rendimientos de capital mobiliario, o sea, intereses y dividendos, y ahora me grababas también los incrementos patrimoniales y los rendimientos de capital inmobiliario. Ese es el primer cambio. Y el segundo cambio, capaz que aplica un poco menos de personas, pero que es un cambio que es relevante. Tú podías en el pasado invertir a través de una sociedad, sea uruguaya o extranjera, y diferir el pago del impuesto. ¿Qué es esto? Imaginemos, teníamos $100.000, lo colocábamos en una compañía, y esa compañía era la que tenía los intereses, los dividendos, las ganancias. Llegaba a fin de año, la compañía había ganado $10.000, valía 110.000, pero si yo no retiraba dinero de esa compañía, no tributaba acá el IRPF. Yo iba difiriendo el pago de ese impuesto.
¿Qué es lo que cambia también a partir del 1 de enero de 2026? Si yo invierto en esa misma compañía, pero tengo más de un 5% de esa compañía, es como que la compañía no existe y todos los rendimientos, incrementos, resultados que tenga esa compañía los voy a imputar yo, persona física, al 12% como si la compañía no existiera. Con lo cual eso es un gran cambio que afecta porque mucha gente tenía ese tipo de compañías y no pagaba porque no retira y no solo va a pagar por los rendimientos, sino que va a pagar por todo. Ese es un poco como gran resumen inicial. Ahí agrego un comentario Dale. también, Javier, perfecto, las ventas pasan a estar grabadas, y además no solo las ventas, sino las donaciones. Sí, Por correcto, ejemplo, si correcto. un padre o una madre le dona activos, estos activos financieros del exterior a sus hijos, eso también pasa a estar grabado, aún sin que exista precio. Exacto, es transferencia de cualquier modo, o sea que es muy amplio. Ahí un poquito, y para integrarte, Guilla, a la charla también hablábamos un poquito en qué momento se graba, en qué momento específicamente está grabado ese incremento patrimonial. En corto, digamos, en la venta o transmisión. ¿Ah? No se graba la mera apreciación, no tenemos una imposición anual sobre la marcación a mercado de los activos. Esto, como decía Javier, técnicamente son incrementos patrimoniales y a nivel de la normativa uruguaya, un incremento patrimonial se produce cuando un activo sale del patrimonio del contribuyente. Entonces, cuando se activa esa transmisión patrimonial que genera el incremento, cuando hay una venta, cuando hay una cesión, cuando hay una permuta, cuando hay cualquier negocio que altere la composición del patrimonio. O sea, la ganancia se graba cuando se realiza. ¿Ah? De vuelta, importante considerar y tener en cuenta que el simple aumento de la cotización del activo no va a estar generando una renta gravada. Pero como decían Javier y Aldo, prácticamente cualquier transmisión de activos en el exterior está grabada, es decir, no tienen por qué ser operaciones a título oneroso. La gratuidad no excluye el impuesto. Esto siempre fue así en Uruguay. Si alguno ha pretendido regalarle, donarle un inmueble a sus hijos en Uruguay o a quien sea, se habrá enterado ya de esto. No es una solución específica para estos incrementos patrimoniales del exterior, es la aplicación de la norma general que tenemos. Lo que pasa es que hasta ahora no era relevante, con lo cual uno podía hacer esos movimientos en el patrimonio con activos afuera sin preocuparse de lo que pasara en Uruguay. Eso cambia a partir del 2026. Seguimos sin tener en Uruguay un gift tax, pero estos cambios en la aplicación territorial, de la consideración territorial de las ganancias, nos hacen tener que considerar estos temas. Por eso es que tenemos exclusiones específicas, algunas de las cuales ya las teníamos de antes y otras que las incluye la normativa ahora un poco para atender situaciones específicas que se pueden dar. Desde siempre no existe alteración en la composición del patrimonio, por lo tanto no voy a tener un incremento patrimonial cuando se disuelve o se parte la sociedad conyugal, si hay transferencias por sucesión, hay en cierta disolución de entidades que atribuyen rentas. Ahora se agrega, y esto es importante, que tampoco voy a considerar que existe una alteración en el patrimonio si hay estipulaciones contractuales que tengan la eficacia condicionada al fallecimiento del titular. Que esto es importante, por ejemplo, en el caso de estructuras offshore de repente que tienen soluciones sucesorias, digamos, que implicaban transferencias de activos al fallecimiento del titular. Esto me queda comprendido acá. Tenemos alguna otra situación específica para entidades no residentes que atribuyen activos en la medida en que el 95% de los titulares de esas entidades se mantengan. Hablábamos con Javier antes que capaz que no quedó escrito eso de la mejor manera y algunas... Sí, correcto. Hay un poco de la manera que quedó la exclusión. O sea, recuerden lo que yo comentaba hace un rato de la transparencia. Si yo tengo un activo, no sé, unas acciones que valen 80, que las compré 80, hoy valen 100. Entonces pueden pasar dos cosas, que yo las tenga en un vehículo que es transparente, con lo cual yo lo tributo y decida retirar esas acciones a mí mismo. En ese caso es lo que comentaba Isabel recién, quedó contemplado y yo no voy a tributar por esos 20, la diferencia entre el valor que vale hoy 100 y los 80 que lo compré, porque lo paso a mí mismo que yo ya lo estaba considerado transparente. Pero ¿qué fue lo que no quedó
regulado. Si yo tengo, por ejemplo, las mismas acciones a 80, que hoy valen 100, y decido aportar esas acciones a una compañía que yo voy a considerar transparente porque tengo el 100%, esa transferencia me obligan a ir a mercado. O sea, me obligan a pagar actualmente el 12% de esos 20 de ganancia. Si el día de mañana la revendo en 120, voy a pagar 120 menos 100. En el primer ejemplo, que tenía 100 y no pagaba, voy a pagar 120 menos 80. Pero básicamente como que me llevan a valorar a mercado cuando hago un aporte. Y un poco la explicación es, no queremos fomentar el aporte a sociedades, no nos molesta el rescate de sociedades, es un poco la lógica. Pero son Bien. comentarios a tener en cuenta para aquellos que puedan dar compañías, guarda que ya los aportes sortidos no siempre son transparentes, aun cuando la compañía lo sea. Claro, creo que el mensaje es un poco ese, cosas que hasta el año pasado se hacían con cierta liviandad, digamos, sin venir a preguntarnos a nosotros, ahora no van a tener que venir a preguntar a nosotros. La verdad que sí, siempre le preguntaría a ustedes alguna de esas situaciones, que me gustaría igual profundizar sobre los primeros conceptos que establecieron, que muchas veces son básicos, pero todavía admiten cierta duda. ¿En qué momento se aplica el gravamen? Y cualquier transmisión está grabada. Y ahí básicamente, si voy no a estructuras más complejas, pero sí a casos básicos, como tengo una acción y esa acción aprecia su capital, tengo la suerte de tenerla en el banco y que se apreció el capital, no voy a pagar IRPF por esa renta del exterior hasta que no se produzca la venta, Correcto. ¿no? Por sola esa apreciación de la acción voy a estar obligado a pagar algo. Creo que ese concepto, que todavía puede admitir dudas, obviamente, porque hubo una ley, una reglamentación posterior y ajustes actuales. Así que, bueno, pero te voy a integrar un poquito, Aldo, también. Un poco. Viste que estoy jugando un poco para cada lado. Vamos al monto. ¿Cómo se determina ese monto grabado? Puse el ejemplo ahora de una acción, pero bueno, hay particularidades ahí, cosas para ahondar y diferencias. Vamos de lo general a lo particular. Ya sabemos qué es lo que está grabado, lo que es la transmisión o lo que son los rendimientos, como decía Javier. Y vamos a separar en dos grandes capítulos. Por un lado, lo que son los incrementos patrimoniales, esto que empieza a quedar grabado a partir del 1 de enero de 2026, para después luego hablar de los rendimientos. En lo que tiene que ver con incrementos patrimoniales, ese primer gran capítulo, a su vez lo podemos separar en dos. ¿Sí? Hay dos formas de determinar la renta, el monto imponible y lo que se va a grabar. Uno es lo que llamamos el criterio real, que es básicamente hacer precio de venta menos el costo que yo adquirí. Es decir, cuánto gané yo por esa inversión cuando la vendí. Cuánto la compré y cuánto la vendí. ¿Qué es lo novedoso, o al menos novedoso para nosotros en el mundo fiscal? Es que esa renta se va a medir en la moneda de la inversión. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo invertí en dólares y luego lo vendí en dólares, voy a medir mi renta en dólares. Voy a tomar el precio de venta y el costo en dólares al tipo de cambio del día anterior al de la operación. Y lo novedoso, ¿dónde está? Que generalmente nosotros, que estamos en el mundo fiscal, siempre nos hacen ir a un costo, a un tipo de cambio histórico, al tipo de cambio que yo hice la inversión, lo cual hace desvirtuar mi ganancia en la moneda en la cual invertí. Bien. Entonces, primero, precio de venta menos costo. ¿En qué? En la moneda de la inversión. Con el tipo de cambio de cierre. Con el tipo de cambio de la fecha de la venta, el día Perfecto. anterior al de la venta. Bien. ¿Sí? Para no desvirtuar, que no que se quede afectada lo que es mi rentabilidad con los Bien. pesos históricos. Lo otro también que prevé la norma, que puede pasar dentro de este criterio real, es que un inversor haya invertido en papeles idénticos, pero en distintos momentos. Esto hace que los costos probablemente varíen. Entonces, ¿qué sucede cuando yo salgo a vender parte de esos papeles? ¿Cuáles son los que estoy vendiendo? ¿En qué momento los compré? La solución prevista por la normativa es decir, bueno, hace un promedio de las compras, hace un costo promedio ponderado. De forma tal de que cuando vos lo vendés, haces un costo promedio ponderado de todas las compras que estuviste haciendo. Y de esa manera llegaremos al primero, incrementos patrimoniales de transmisión, el criterio base real, precio de venta menos costo. Hay otro criterio que se puede utilizar, que es opción del contribuyente, y es un criterio ficto. Como dice la norma, es un ficto, es una ficción. ¿Y cuál es la ficción? Para lo que tiene que ver con papeles del exterior, inversiones financieras del exterior, se puede hacer la ficción de que cuando yo transmito ese bien, la ganancia que estoy teniendo es el 20% del precio de venta. El 20% del precio de venta o de valor de mercado. Luego, obviamente, tengo que aplicar la alícuota del impuesto que vamos a comentar más adelante.
Perfecto. Entonces, eso con incrementos patrimoniales. Perdón que te No, Mira, dale tranquilo. Ahora pasamos a lo que es el otro capítulo de rendimientos de capital. Podemos decir que en principio es más sencillo y básicamente ¿qué es lo que graba? El producido de lo que me genera la inversión. Por ejemplo, si tengo acciones, el dividendo; si tengo bonos, el interés. Ese va a ser el monto que va a estar grabado, el interés o el dividendo. Y ahí me gustaría detenerme en tres tipos de inversiones que están previstos específicamente por la norma y que pueden tener sus particularidades. Uno es los papeles con interés implícito, los cupón cero, aquellos papeles que compras a descuento, que no prevén una tasa de interés. Ahí, ¿cuál va a ser el monto imponible? ¿Qué va a ser lo que va a estar grabado? La diferencia entre el valor nominal, el valor facial del papel, y a cuánto yo lo compré ese papel. Perfecto. Entonces, si yo tengo un papel hasta el vencimiento, supongamos que compro un papel a 94, cuyo valor nominal es 100, es decir, 94 y 100, la diferencia es 6, esa diferencia de 6, si lo tengo hasta el vencimiento, va a ser lo que va a estar grabado. ¿Qué puede suceder? Que ese papel con interés implícito, es decir, que no prevé un interés, yo lo venda a mitad del camino, no lo tenga hasta el vencimiento. ¿Qué prevé ahí la normativa? Dice, bueno, si vos no lo tenés hasta el vencimiento, lo que vas a hacer proporcionar los días que vos lo tuviste. Y vuelvo al ejemplo, y lo repito para que quede claro. Valor nominal 100 y yo lo compré a 94. La diferencia es 6. Y yo lo vendí a mitad del camino. En el 50% del plazo lo vendí. Entonces, la renta que voy a computar va a ser la mitad de 6, 3. Perfecto. Independientemente del precio al que lo venda. Bueno, ¿qué puede suceder? Que si yo lo vendí, valor nominal 100, repito para que quede, costo 94 y lo vendí a la mitad. 3 va a ser el interés que voy a computar, ese interés implícito. 94 más 3 nos da 97. Puede haber pasado que yo lo haya vendido a 98. En ese caso voy a computar 3 como interés, hasta llegar a los 97, y ese punto adicional que acabo de mencionar va a ser un incremento patrimonial. O sea, voy a estar grabado, si lo vendo a 98 por 4, 3 por concepto de intereses y 1 por incremento. Perfecto. Que la relevancia ahí, porque la tasa es la misma, pero en un caso tengo la posibilidad del ficto y en el otro no, porque Exacto. uno dice, bueno, ese incremento, ¿y a qué tasa está grabado? Al 12. Ese interés, ¿es rendimiento a qué tasa está grabado? Al 12. Digo, bueno, entonces, Sería lo mismo. ¿por qué la discusión? Pero en un caso tengo diferencias con las pérdidas, por eso nos sigue interesando calificar entre una y incremento, otra. somos técnicos en incremento y rendimiento. Claro, exacto. No es por amor al... Exacto, a la técnica tributaria. Exacto. Después vamos Porque a... también lo tenemos. Dale, Aldo. Voy a otro para seguir con estos tres. Uno es con interés implícito, el otro son papeles con interés explícito, con cupón. Importante que es, primero, ¿quién va a computar la ganancia si es un papel con cupón? El tenedor del papel al momento del pago de los intereses. Puede pasar que vos tuviste un papel hasta el día de ayer, yo te lo compré y paga intereses hoy. Como yo soy el tenedor de ese papel, el día que paga interés, ese interés explícito, yo voy a tener que computar la ganancia. ¿Cuánto? Y la totalidad del interés. No se va a proporcionar en ese caso, que eso es importante. Y se agrega ahora que si ese papel con cupón, ese papel con interés explícito, tiene una diferencia entre el valor que yo lo compré y el valor nominal, además del interés que voy a tener que pagar o el interés que está grabado, la diferencia entre el valor nominal y el valor que yo lo compré también se va a considerar como un interés de ese papel. ¿Por qué? Porque de alguna manera está regulando la inversión. Si yo estoy dispuesto a pagar un papel por encima de la par, es porque es esperable que la tasa de interés es buena y está compensando. Y el tercer caso, y lo dejé para último, pero es bien importante, es de los fondos de inversión del exterior. ¿Y por qué digo que es bien importante? Porque anteriormente, hasta el 31 de diciembre de 2025, los fondos de inversión del exterior, que eran acumulables y que los inversores hacían rescates voluntarios, no estaban grabados en general. Esto cambió. Ahora los rescates de los fondos de inversión del exterior pasan a estar grabados en todos los casos. ¿Qué es lo que va a estar grabado? La diferencia entre el valor de restitución y el costo de integración mínimo. Perfecto. También todo medido en la moneda de la inversión. En algunos casos se va a poder optar por el ficto y en algunos no, dependiendo del tipo de fondo y del tipo de rescate que se haga. La hice bastante larga porque es compleja. Veo que es complejo y las situaciones, y ahí obviamente particulares, la exhortación obviamente a asesorarse sobre casos particulares. Y ya después vamos a volver
Claro. al tema de la alícuota del 12. Nombraste el 12, pero nosotros tenemos el 8. Sí, ¿Hay ahí alguna cosa interesante de nuestro lado para hablar? Pero quiero llevar de vuelta el tema al horizonte temporal. ¿Qué pasa? Hoy estamos en agosto del 2026. Si adquirí estos papeles antes del 31 de diciembre del 2025, porque este cambio rige desde el 1 de enero del 2026. ¿Qué pasa en ese caso? A ver, primero, las rentas, digamos, o las transferencias que se hagan de activos que se adquirieron antes del 2025 van a estar grabadas. Pero ¿a qué se enfrentaban las personas? ¿Qué dudas tenían cuando se empezó a discutir esta ley? Cuando sabíamos que se venía a partir del 1 de enero de 2026. Era, bueno, entonces liquido todas mis posiciones. ¿Para qué hago eso? Para tener una nueva base, porque como decía, como explicaba Aldo hoy, en principio yo voy a tener que pagar el impuesto sobre la diferencia entre el precio al que transfiera el activo y el costo que tenía mi activo. Pero de repente yo tenía activos, papeles que había comprado hace mucho tiempo y que ya tenían una apreciación hasta el 1 de enero de 2026 importante, y entonces decía, bueno, entonces yo lo que tengo que hacer es liquidar estos activos antes de que entre en vigencia la ley, poder vender, generar un incremento patrimonial no grabado todavía y empezar de cero, digamos. Para no tener que hacer eso, la solución que tenemos es la posibilidad de que el contribuyente, para activos que cotizan en bolsa, esto fue, la ley habla de bolsas de reconocido prestigio, ya la reglamentación dice que alcanza activos que estén incluidos en los sistemas de información del MEF o del BCU que determine la DGI. La resolución ya identificó a Bloomberg como la plataforma relevante. Esto, como les decía hoy, o sea, ya tenemos ley, tenemos decreto, tenemos resolución, faltan algunos decretos, faltan algunas resoluciones, pero ya tenemos bastante carne. Entonces, ¿qué dijo? Si yo tengo ese tipo de papeles, puedo considerar como costo fiscal la cotización de los papeles al 31 de diciembre de 2025. Entonces, ¿qué hago con eso? Evito gravar la apreciación producida antes de 2026. Cuando transfiera, voy a tener que pagar IRPF, pero sobre una ganancia que va a estar dada desde el 31 de diciembre de 2025 hasta la fecha en la que efectivamente haga la transferencia. Perfecto. Es ir atrás en el tiempo y no, obviamente que no tiene mucho sentido, pero si en el año 2025 salí corriendo a comprar y vender, a gastar, bueno, que estoy grabando, la verdad que es lo mismo, No tiene porque sentido. realmente Claramente. Se no tuvo solucionó mucho por esta sentido. vía, sí. Puedo tener un papel desde el año 2020, que el impuesto corre desde En la medida que cotice, corre. En la medida que cotice, exacto. exactamente En la medida o que cotice. O está en Bloomberg. Bloomberg. En Bloomberg. Bueno, sí, Perfecto. está bien, sí, Ah. sí, ahora que esté en Bloomberg, sí. Sí. Cuando decimos cotice, capaz que, o sea, para activos no listados, no financieros, que no coticen, que como decía Javier hoy, están grabados todos, o sea, un departamento que alguien compró en Miami, en Madrid, donde sea, lo vende, va a estar grabado. Ahí la solución, no tenemos esta solución, tenemos regímenes de fictos para que pretenden, digamos, llegar al mismo efecto de alguna manera reducir la apreciación que voy a considerar en el momento de generar el incremento patrimonial. Ahí Aldo ahondó un poquito en el tema, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si voy ganando por intereses, dividendos, pero voy perdiendo por la apreciación de capital, por esta renta del exterior? Tengo mecanismos de compensación Perfecto. entre rentas específicos para estas rentas del exterior, más amplios de alguna manera o más generosos que los que tenemos para a nivel local. Así que voy a poder compensar, si tengo pérdidas en incrementos, vendo a pérdida, voy a poder compensar ganancias que haya tenido por rendimientos. Así que, Perfecto. Siempre rentas del exterior. en rentas del exterior. Nunca podría compensar eso con algo Todo lo que en estamos Uruguay. hablando en general acá es para Perfecto. renta del exterior. Las locales no van por otro camino y la compensación es para el exterior, incremento y rendimiento.
Vamos a meternos en un tema que la verdad que por lo menos evalúo para el mercado uruguayo y particularmente para bancos y otros actores como positivo. Tasa general del 12, alícuotas diferentes. ¿Por qué nosotros tenemos el 8? Bien, Ahí, perfecto. Bueno, ahí, como decía, la tasa general es el 12%, es la tasa del impuesto, pero hay un incentivo digamos, de la autoridad, de la norma, a que uno invierta a través de instituciones locales como puede ser Banco Itaú. ¿Tá? Y como contrapartida a ese incentivo, se da un gran beneficio, a mi modo de ver, es que la alícuota a la cual el banco, vamos a ver, ahora Aldo va a explicar que les va a retener el impuesto, ¿tá? Que corresponda, pero se lo va a retener al 8% y no al 12%. Entonces te pongo un ejemplo, dos ejemplos claros. No sé, supongamos que yo tengo un bono del Tesoro de Estados Unidos, que me paga un cierto interés, pero lo tengo directo en Estados Unidos, no lo tengo a través de nadie acá, eso va a estar grabado al 12%, voy a tener que anticipar el impuesto por las mías, o sea, o conseguir un contador que me lo haga. Ahora, tengo el mismo bono del Tesoro a través de Banco Itaú, Itaú me va a retener el 8% en vez del 12%, o sea, tengo una baja de 33% de la tasa del interés, y a su vez el banco me va a retener el impuesto y yo puedo dejarlo como definitivo, no tener que hacer más nada. O sea que en realidad termino bajando en complejidad, porque no tengo que hacer toda la declaración jurada ni los cálculos, y a su vez bajo la tasa un 33%. Yo creo que es una gran ventaja. Lo mismo con acciones. Si yo tengo acciones y las vendo, voy a tener que darle dicho al banco si voy por el mecanismo real o el ficto, como explicó Valdo, porque supongo que haya ido por el ficto. O sea, que opté por todas mis ventas, las topeo en el 20%. Ahí, como la tasa al cual si yo lo tengo en el exterior y vendo ese papel, no sé, a 100, voy a pagar el 2,4, que es el 12 del 20. Es el 2,4 del precio de venta de ese papel porque opté por el ficto. Ahora, el mismo papel lo tengo con Banco Itaú. Cuando lo venda, me van a retener el 1,6. ¿Por qué? Porque es el 8 del 20. bien, Entonces, en definitiva, uno baja la tasa del 2,4 al 1,6. Entonces, eso creo que es en definitiva, y de vuelta, le puedo dar carácter definitivo para que la tasa quede así. Vamos a ver alguna cosa más cuando hablemos de la declaración jurada. Pero en definitiva, el banco me va a retener al 8, lo cual es un gran beneficio, y yo puedo dejar eso como definitivo, lo cual bajo en definitiva mi tasa al 8% por esas rentas. perfecto. Vamos a andar después capaz que en el tema de declaración. Una ventaja, la nombraste bien, económica, otra operativa. Em, Todas estas rentas del exterior, en algún caso, están grabadas en el exterior. ¿Cómo opera eso? ¿Hay alguna compensación? ¿Hay un crédito fiscal por eso? Eh, Sí, tenemos un régimen de crédito fiscal, o sea que el impuesto análogo al IRPF que le sea retenido en el exterior sobre la renta que estemos considerando, lo voy a poder computar como crédito contra el IRPF uruguayo. ¿Ah? El límite que tiene eso es el propio IRPF que tengo que pagar, es decir, si no me van a devolver en Uruguay lo que pagué de más en el exterior, con lo cual si tengo una retención mayor al 12%, lo que sobre está bien pago en el exterior, por decirlo de alguna manera, no me lo van a devolver en Uruguay, pero sí puedo reducir hasta cero mi obligación de IRPF si tengo suficiente crédito. Y acá lo otro que es importante, si se acuerdan, Javier, hoy al principio de la charla mencionaba esto de la transparencia o del régimen de atribución de rentas, que hace que una persona, si tiene inversiones financieras en el exterior a través de una sociedad en la que tenga más del 5% de participación, va a tener que considerar como transparente a esa sociedad y atribuirse directamente los rendimientos o los incrementos que esa sociedad genere en el exterior. Esa es la de cal, digamos, la de arena, es que también va a poder considerar como crédito fiscal los impuestos que se le hayan retenido a la sociedad en el exterior sobre esas rentas. Así que en ese sentido, utilizar una estructura, una sociedad, nos sirve ya para diferir, como si lo hacíamos en el pasado, pero no me genera el costo adicional de perder el crédito porque no son impuestos que pague yo directamente, sino que los pagué a través de la sociedad. Para mí lo importante es eso que dijiste, lo del crédito, que el crédito lo puedes utilizar solo contra el IRPF
y contra el impuesto que te generó ese propio Ese, instrumento. sí. No lo puedo compensar con otros instrumentos. Es decir, si tengo una retención de un 30% y tengo varios instrumentos, la retención esa solo la voy a poder aplicar sobre el 12 o el 8 solo de ese O sea, el instrumento. caso típico de acciones americanas, que te retiren El 30%, Exacto. acá no vas a pagar nada, pero no te sobran 18, básicamente. Ese es un poco el resumen. Sí, ni te sobran 18 ni lo puedes usar Sí, contra otros obvio. papeles que no te retengan. Exacto. Sí, exacto. Sí. Vamos a entrar más en nuestra realidad y ahí te voy a pedir una mano, Aldo, para explicar exactamente qué es lo que estamos haciendo hoy nosotros. Obviamente esto, volvemos a los tiempos. Diciembre, nosotros hicimos un comunicado a la base de clientes invertidos en mayo, hicimos otro comunicado a la base de clientes invertidos en julio. ¿Y por qué? Obviamente porque fue donde íbamos teniendo certezas de comunicaciones efectivas y a partir de eso las medidas que íbamos tomando. Contame un poquito, Aldo, de nuestro lado, qué es lo que se está haciendo la plaza, cómo ese régimen es ese régimen transitorio y qué podemos esperar en realidad para los próximos meses, septiembre y octubre. Bien, como dijiste bien, esto es, y venimos comentando, es un tema complejo y estamos viendo, estamos tratando de simplificarlo con las explicaciones, pero es un tema complejo que ha llevado mucho tiempo de estudio. Esto es diciembre, ley de presupuesto, que empieza a aplicar a partir de enero. Sin embargo, por todo este análisis, el decreto reglamentario, que es el que dice cómo va a haber que retener, salió en mayo y la resolución de la DGI salió en fines de junio. Y como venimos comentando, hay cosas que se siguen analizando para perfeccionar justamente cómo se va haciendo esto. En la práctica, ¿qué es? Hoy en día se está reteniendo y el banco está reteniendo a sus clientes. Pero justamente, como bien lo dijiste, en un régimen transitorio. El régimen nuevo de la nueva ley, dado todo esto de los tiempos, va a empezar a aplicar en el mes de septiembre. Ahí va a empezar a aplicar el régimen nuevo. Ese régimen nuevo, ¿qué es lo que va a implicar? Explicamos un poco el régimen nuevo para después volver al transitorio. El régimen nuevo va a implicar algo novedoso también, que se va a hacer la retención considerando las ganancias acumuladas del cliente desde el inicio del ejercicio hasta el mes que hay que hacer la retención. Se miran todas las ganancias, se determina la retención y a eso que se le hace, se le deduce el acumulado hasta el mes pasado, de forma tal de quedarnos con la retención solo del mes. ¿Por qué la lógica de esto? La lógica de esto es justamente que esta mecánica de acumulados va a permitir que si en el año voy dando pérdidas y ganancias, las voy a poder ir compensando. De forma tal que si un mes me queda que retuve de más los meses anteriores, lo llevo al próximo mes dentro del ejercicio. ¿Cómo va a ser la retención el banco en estos casos cuando empiece a aplicar a partir de septiembre? Considerando todos los elementos. Determinando la renta como dijimos, va a tener que hacer las compensaciones también y tomar el crédito del exterior, el crédito del impuesto análogo pagado en el exterior, con la finalidad de que, de que esa retención sea lo más parecido a la liquidación que tendría que haber hecho el contribuyente. Bien. ¿Para qué? Para que el contribuyente, el cliente del banco, le pueda dar carácter definitivo, lo que decía Javier hoy. ¿Qué hago? No presento declaración jurada, ya me quedo con las retenciones que tuve. ¿Qué es importante? Dijimos que el banco va a tener que hacer los cálculos de la renta como venimos hablando. Y hoy más temprano decíamos que para los incrementos patrimoniales se podía ir por un criterio real o por el ficto al 20%. Bueno, en este caso, la normativa dice que el banco va a tener que aplicar el criterio real por defecto, precio de venta menos costo. Sin embargo, el cliente va a poder optar una sola vez al año, por única vez en el año, porque le apliquen el ficto. Ahora, una vez que opta por el ficto, ese ficto le va a aplicar a todos los incrementos patrimoniales que tenga en el año. Es importante, la norma prevé que para cada responsable se pueda hacer la opción, ¿no? Eso es importante también. Bien. Como para decirlo de manera bien clara, hasta mayo, si bien había una ley vigente, las retenciones se realizaron no solo a la alícuota, sino a los instrumentos y hechos generadores que vivían antes del 31 de diciembre. A partir de mayo, el cambio fue régimen transitorio, se bajó la alícuota. ¿Hasta cuándo? En principio, hasta septiembre. hasta septiembre, donde de forma muy burda haremos una cuenta T. Exacto. Se pagó, se debió pagar
Menudo trabajo nos dan al banco. Y prevé que si en caso, para el Sí. mes de septiembre, nada más, para el mes de septiembre, hay algunos mecanismos de que si las retenciones que hizo el banco en demasía, vamos a suponer que fueron más de lo que tendría que haber pagado por el acumulado, que el banco pueda devolver esa plata haciendo determinados trámites y con Perfecto. autorizaciones de los clientes para informar a la DGI. A partir de octubre, en principio, y por ahora, Nuevo si régimen. sigue todo igual, nuevo régimen con todas Exacto. estas consideraciones que estamos hablando. ¿Tá? Javier, vamos a volver sobre los temas que hablamos hace un ratito. Carácter definitivo de las declaraciones juradas, carácter no definitivo, la presenta el contribuyente, se toma lo que el banco ya está reteniendo. Bien. Ahondemos ahí. Perfecto. Ahí tenés obviamente distintas casuísticas. Vayamos al caso más simple. Cliente que tiene sus participaciones en Banco Itaú, las inversiones. ¿Tá? Lo maneja todo el Banco Itaú. El Banco Itaú le va a haber retenido, como vimos recién, al 8%. Y él puede tomar eso como definitivo. ¿Qué implica? Que no tiene que hacer declaración jurada, no tiene que hacer más nada. Todo lo que tiene que ver con su IRPF se ocupó el banco. Que como decís vos, que hay una tarea, una gran delegación de tareas a los bancos, pero en contrapartida le bajan la tasa del 12 al 8 para incentivar a que la gente invierta. Ese contribuyente puede dejarlo como definitivo, no tiene que hacer más nada. Ese es un caso sencillo típico. Vayamos a otro caso. Un contribuyente que tiene esa cuenta acá, pero a su vez tiene una cuenta en el exterior. Por la cuenta al exterior nadie le va a retener, con lo cual él va a tener que hacer anticipos semestrales. El primero va a vencer en octubre, el segundo va a vencer en enero y luego va a ser julio y enero de cada año. ¿Tá? Con lo cual, lo que veíamos hoy, no solo la tasa va a ser del 12, sino que él va a tener la carga de hacer esos anticipos anuales. Si él decide hacer una declaración jurada por esos anticipos anuales, digo decide porque uno podría dejar esos anticipos también como definitivos. ¿Tá? Si uno decide hacer la declaración jurada, puede dejarlo del Banco Itaú al 8, no meterlo, y solamente hacer la declaración jurada por los activos de afuera que van a ir al 12. Pero para un tercer caso, como hablamos recién, yo le dije al banco, o el banco fue por lo real, pero me doy cuenta cuando sea al final, cuando tomo todas mis ventas, que capaz que me convenía haber ido por el ficto. Yo en ese caso puedo hacer una declaración jurada. Bien. La única diferencia es que las rentas no van a estar grabadas más al 8, van a estar grabadas al 12, pero voy a poder tomar a cuenta todas las retenciones que me hizo el banco al 8. Con lo cual hay que hacer una cuenta, y es relevante, a fin de año y ver si la decisión que yo tomé de real o ficto me conviene o no me conviene. Y en caso que no me convenga y que me convenga el otro mecanismo al 12 en vez del 8, pues la comparación es un poco doble, ahí podría hacer una declaración jurada y reliquidar eso para pedir el crédito correspondiente. Perfecto. ¿Qué pasa si termino el año y termino con pérdidas? Y les puedo decir algo, eso. Ahí lo que puedes hacer es, el mecanismo de retención justamente te puede dar que el banco te empezó a retener los primeros meses en este mecanismo acumulado y cuando llega a fin de año, supongamos tener la mala suerte que te baja tu rentabilidad y queda que la retención fue más alta de lo que correspondió. Y esa retención que quedó a fin de año, el cliente puede decirle al banco, ¿sabes qué? Este crédito que tengo, considéramelo en el próximo año. O bien la otra opción es, me presento a la DGI, voy y Lo presento pido. mi declaración jurada y lo pido. Ah. ¿Qué pasa? Que presentando mi declaración jurada, como decía Javier, me voy a la tasa del 12%. Yo si sigo en el ambiente del banco estoy al 8%. Con lo cual, yéndome a la declaración jurada, capaz que hasta pierdo el crédito, dejo de tener crédito. Entonces, lo que pueden hacer los clientes es decirle al banco, mediante una comunicación que todavía no está definida, que ese crédito lo consideren en el próximo ejercicio para los acumulados del próximo año. Perfecto. Siempre estuvimos hablando de residentes fiscales uruguayos, renta del exterior, pero hubo también un tema desde hace varios años, pero particularmente este año, que es el régimen de tax holiday para, en ese caso, residentes fiscales uruguayos, obviamente residentes quizás naturales del exterior o demás. ¿Cómo ha cambiado? Porque hubo cambios ahí en ese aspecto también. Contame un poquito de eso, Isa. Sí, hubo varios cambios en distintos aspectos, digamos, pero como mensaje, el tax holiday no desapareció. Es más, se extendió, se modificó para los que ya lo estaban disfrutando, ahora lo explico un poco mejor, pero para los que lo estaban disfrutando se extendió al nuevo universo de rentas que quedan grabadas y además se les agregó ciertas opciones para que empiezan a jugar al vencimiento del tax holiday. Para los nuevos residentes fiscales, sí cambia la situación, no en términos de qué implica el tax holiday en cuanto a beneficios, sino en las condiciones de acceso. Bien.
para los que hoy están, utilizando el Tax Holiday. De repente un paso atrás, digamos, ¿qué es el Tax Holiday? Es la posibilidad de para un nuevo residente fiscal, para alguien que adquiere la calidad de residente fiscal en Uruguay, poder optar por no tributar el IRPF por originalmente sus rendimientos de capital mobiliario, ahora sus rentas de capital de fuente extranjera, por el ejercicio fiscal en el que se verificó el cambio de residencia y durante los 10 ejercicios siguientes. Pues hablamos de 11 años de Tax Holiday, fueron 5 en su momento, o 6, 1 más 5, después pasaron a ser 1 más 10. Decimos no tributar el IRPF porque ese es como el fin de la historia. La opción en realidad es optar por tributar IRNR. El chiste es que el IRNR no grava estas rentas, entonces esa opción funciona como una suerte de exoneración durante la vigencia del Tax Holiday. Alguien que está utilizando el Tax Holiday no tiene que hacer nada, especial. Lo que hizo la norma fue extender la opción para estas nuevas rentas de capital de fuente extranjera que quedan grabadas. Al vencimiento del Tax Holiday van a tener la opción de extenderlo por 5 años más, no full, sino ir al 50% de la tasa, lo que sería un 6%, manteniendo una tasa, si se mantiene la tasa del 12%, o haciendo inversiones calificadas para lograr comprar ese plazo adicional, por decirlo de alguna manera, o pasarse a un régimen de monto fijo de IRPF por hasta 20 años por las rentas de capital de fuente extranjera. Son montos importantes, $200.000 por año más o menos, o $300.000 por año, dependiendo de la situación. Pero bueno, dependiendo de los montos que estén en juego, puede llegar a tener sentido. Y la posibilidad para los cónyuges de quienes opten por este monto fijo de poder pagar el 15% de ese monto fijo y también quedar cubiertos. Para los nuevos residentes fiscales, el beneficio es el mismo que acabo de describir, pero hasta el año pasado, digamos, cualquier nuevo residente fiscal tenía acceso automático al Tax Holiday, sin tener que hacer ninguna inversión específica ni nada por el estilo, con independencia de cuál era la causal por la cual configuraban residencia fiscal. Y de hecho, en los últimos años, a partir del 2020, cuando nosotros flexibilizamos la causal de residencia fiscal por inversión, fue, digamos, bastante generalizado. Las personas que hacían una inversión en inmueble, originalmente eran $480.000, terminaron en 600 y pico de mil, más o menos, pasaban 60 días en Uruguay y con eso configuraban residencia fiscal y además tenían acceso al Tax Holiday. Eso es lo que se cortó, digamos. Ahora, si una persona pasa a ser residente fiscal por la causal de presencia física, es decir, porque está más de 183 días en el año en Uruguay, perfecto, va a poder acceder al régimen de Tax Holiday sin inversión adicional, pero si es por otra causal, se le piden inversiones específicas. Pueden ser en inmuebles, $2 millones en inmuebles, más o menos, que lo sumo, es decir, considero los 600.000 que gasté para configurar la residencia fiscal, están dentro de los 2 millones, no es que tengo que salir a comprar 2 millones más en inmuebles, pero es un salto, digamos, importante. Sí, una parte importante en el valor de esa compra. Exacto. de inmuebles. Y la otra alternativa es la inversión en unos fondos de inversión, de innovación que va a crear el Poder Ejecutivo. Todos pensábamos que a esta altura yo hubiera dicho, claro, hay una forma que creó el Poder Ejecutivo, todavía no, los estamos esperando, pero esa va a ser la otra vía, digamos, para acceder al Tax Holiday, luego haber configurado residencia fiscal, hacer estas inversiones en esa razón de $100.000 por año, más o menos, en el plazo de los 10 años,
ahí vamos a poder acceder al régimen de tax holiday. Pues en el caso del banco o de cualquier responsable va a tener que verificar que la persona esté efectivamente dentro del régimen de tax holiday. Eso lo puede hacer online con información que obtiene de DGI para no hacer retenciones o eventualmente hacer retenciones reducidas en una situación en la que estemos ya dentro de varios años con el régimen de 6% en lugar del 12%, digamos. Gracias. Cambios relevantes también ahí, pero un régimen, la verdad que beneficioso también. A mí me parece absolutamente relevante la de si tengo el privilegio de estar 183 días en Uruguay, puedo acceder Ese es al gratis. tax Exacto, holiday gratis. gratis. Sin Ese costo. Exacto. sigue Y sin esperar la reglamentación también. Nada, es- tal cual. bien. Vamos con capaz que la última pregunta que yo quería hacerles. ¿Cómo compara esto un poquito en la región? Ahí está, Javier, vos que tenés experiencia, Brasil, Argentina. Bien, a ver. Vayamos primero al caso de Argentina. O sea, ¿cómo compara Uruguay, aún con estos cambios, está un escalón abajo en tasa respecto a los vecinos? ¿Tá? Y ahora vamos a ver un poco más en detalle. Pero en Argentina, primero tenés dos impuestos que te aplican cuando vos estamos hablando de una persona residente argentina, Sí, sí. ¿tá? Que tenga inversiones fuera de Argentina financieras, o sea, acá en Itaú o en el exterior o donde sea. Esa persona argentina paga lo que es bienes personales, es una especie de impuesto al patrimonio, que esto el gobierno Milei lo ha ido reduciendo, esto va a ser 2,25, el año pasado fue 0,75, este año va a ser 0,50 y el año que viene 0,25, o sea que pero sigue siendo una tasa que es sobre el patrimonio. Tengo 1.000.000, tengo que pagar el 0,50 de eso, ¿tá? O sea, básicamente todos los años, sin importar si gane o no. Esa es una gran diferencia que Uruguay no lo tiene, ¿tá? Y la otra es el impuesto a las ganancias, que allá te distinguen dos cosas, lo que son ganancias de capital, un poco lo que vimos acá, tipo incrementos patrimoniales, esas van al 15%. O sea, en vez del 12 como acá, van al 15. Las otras, llaman intereses, dividendos, esas van a las tasas de progresivas que llegan hasta el 35%. Pero se llega bastante rápido al 35%, o sea, los mínimos son muy, muy bajos. Después de 40 mil dólares ya estás todo al 35%. Entonces, en definitiva, resumiendo, en Argentina tenemos un impuesto a los bienes personales sobre el activo exterior que Uruguay no tiene, y tenés un 15% para venta de papeles, llamale, y un hasta 35% para lo que son los intereses, dividendos. En Brasil, ¿cómo es? No hay un impuesto al patrimonio tampoco por los activos en el exterior, no se paga el impuesto al patrimonio, y sí se paga un 15% por todo tipo de rendimientos que se obtenga del exterior. En Uruguay tenemos, como vimos hoy, la regla general del 12, con lo cual si nos quedamos en la regla del 12, es 12 contra 15 o 15/35, y en Argentina además lo otro. Pero si invierto, por ejemplo, a través de Itaú, y tengo todas las inversiones acá y las dejo como definitivas, mi tasa baja al 8. Bien. ¿Tá? Con lo cual ahí sí creo que hay un diferencial todavía en la región, a pesar de todos estos cambios, invirtiendo a través de Itaú, comparativamente sigue siendo más de mercado y con algún beneficio más si lo hago a través de acá de Uruguay. Perfecto, ya vamos llegando al final. Obviamente entraron muchas preguntas particulares que no vamos a poder responder, primero por implicancia y después, obviamente, por el ámbito. Algunas sí, que de repente está bueno pasar, aunque ya algunas cosas dijimos. Si el impuesto en el exterior es mayor al 12, ¿quiere decir que el impuesto a pagar en Uruguay es 0? Sí, Que es un bueno, impuesto análogo claro, en el exterior, que es un exacto. impuesto Bien. parecido al Y nuestro. sobre esa misma Y renta. sobre esa ¿no? misma Por renta y eso. ese mismo título. Exacto. Está. Si tengo inversiones en más de un operador local, Itaú y otros, obviamente todos tienen estos mismos Sí. consideraciones que hablamos. ¿La declaración que hago de la DGI es independiente o hay que unificarla? No, yo le puedo, o sea, a ver, yo le puedo decir a cada banco que vaya por lo real o por el ficto, a uno le puedo decir una cosa, a otro otra, y lo puedo tomar como definitiva. Si hago la declaración jurada, por todos mis bienes, tengo que incluir todos al 12%. Si la dejo como definitiva, quedan como definitiva. Es por operador, es por banco. Y lo otro importante es que si yo tengo, y ya lo habías comentado vos, inversiones directas en el exterior, Correcto. y con bancos, lo que le tienen los bancos le puedo dar carácter definitivo y solo presentar la declaración jurada Por lo la del inversión exterior. directa que tengo. No, Perfecto. no me lleva a todo. Y ahí también 12, Ahí va, por entonces, eso cada que vez yo que lo 12. acá. Perfecto. La última, ¿se puede esperar hasta el 31 de diciembre para optar por el ficto? Sí, tiene que ser dentro del año. La opción, para la opción por el ficto, que le tienen que comunicar al banco, tiene que ser dentro de cada año.
O sea que el 31 de diciembre podemos Tenés que estar tener... especulando. Siempre está cerrado, feriado. No, lo que pasa es que va a haber como esto aparte te vence en enero, y vos Bien. podés haber tenido operaciones, capaz que tuviste una operación con una pérdida enorme a fin de año, ¿no? Que capaz que te hace dar vuelta a lo que vos pensabas. Entonces, Perfecto. es un impuesto complejo, Sí. básicamente, no es un impuesto. Y hay mucha carga también para los bancos, porque a vos te cambian a último momento y vos retuviste de cierta manera y vas a tener que hacer los cálculos Tenés que de hacer vuelta. todo el acumulado de vuelta, nuevo. por el nuevo criterio. Y la opción, y eso es importante, va a poder ser solo una vez. El Sí, banco es- va con Arlear y la opción la va a poder hacer solo una vez. No es que Anual. después me arrepiento, la hice en junio y digo, Bien. en agosto quiero volver. No. Estamos casi en hora. Principalmente agradecerle a todos los cientos de clientes que están conectados y permanecieron conectados durante todo el webinar. Como todos ustedes hablaron, la verdad que es tema complejo y que se ha complejizado, pero tenemos mediana claridad en este momento como para exponer estos temas de interés. Agradecerles a ustedes, especialmente a los tres, Isabel, Aldo, Javier, muy claro los conceptos en algo complejo, y después, obviamente, y reiterar lo expuesto al principio. Banco Itaú Uruguay no realiza asesoramiento impositivo, no hacemos recomendaciones tributarias, simplemente y obviamente por la relevancia del tema y por la implicancia de ese tema en las inversiones que canalizan con nosotros, hay que poner este tema sobre la mesa. Hay que capacitar a ustedes, nuestros clientes, hay que capacitarnos nosotros también para todos tomar las mejores decisiones. Así que espero que les haya sido útil. Muchas gracias a todos. Perdón, agradecer también a todo el equipo que hay acá atrás, todo el equipo nuestro de inversiones, los técnicos, porque estuvimos una horita charlando, con mucha gente conectada. Y por suerte ha salido todo perfecto. A todo el equipo de marketing también del banco, agradecerles. Muchas gracias a todos. Gracias. Y Gracias a bueno, ustedes por la Gracias. invitación. chao. Placer. Tendrán todo el calor de un beso, de esos besos que te di y que jamás te encontrarán en el calor de otro querer. A tu lado vivirán y se hablarán como cuando estás conmigo. Y hasta creerán que se dirán te quiero.